Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema que ha estado sonando mucho a nivel internacional y que salpica un poco a Guatemala, y es el tema que se le ha denominado Swiss Leaks. Ya nos van a explicar uno de nuestros invitados qué exactamente es esto, pero habla de un tema donde un empleado o un ex empleado del banco HSBC, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, sustrae cierta información de cuentahabientes, de unas cuentas cifradas de algunos cuentahabientes, y empieza a compartirla primero con algunos gobiernos y posteriormente de uno de esos lugares se filtra a los medios, a Le Monde. Y Plaza Pública es el medio local que es contactado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, y Quique Naveda, quien es el coordinador general de Plaza Pública, nos acompaña para hablar un poco acerca del rol de Plaza Pública en esto, lo que eso implica y lo que están haciendo con la información con la que ya cuentan. Y nos acompaña también Víctor Mancía, quien es ex superintendente de bancos, para hablar un poco acerca de la parte institucional, qué implica esa información y si tiene implicaciones legales o no en Guatemala. Empiezo contigo, Quique, un poco explicando cómo termina Plaza Pública siendo parte de este proceso y cuál es el rol que le toca hacer a Plaza Pública con esta información. Gracias, Quique. Bueno, pues Plaza Pública termina siendo parte de esta investigación por confianza. El consorcio internacional conoce nuestro trabajo, nos conoce a algunos personalmente y consideraban que teníamos, por un lado, la seriedad y la responsabilidad necesaria para manejar información tan delicada y que ellos estaban convencidos de que no se debía publicar indiscriminada y masivamente. Y por otro lado, porque creen que tenemos las capacidades técnicas después de ver 4 años de trabajo de Plaza Pública y sobre todo conocer las investigaciones que hacemos con datos, porque básicamente esto lo que supuso fue armar grandes bases de datos e irlas filtrando. Decidieron que nosotros éramos el equipo que podía hacerlo en esta región del mundo. Nos dieron la parte relacionada con Guatemala y la parte relacionada con El Salvador. Y básicamente de esa manera es de la que terminamos. Originalmente, el set, la muestra de las cuentas, que son alrededor de 105.000, 106.000, se las filtraron a Le Monde, y Le Monde, que no se vio en la capacidad no de procesarlas, sino de comprender quiénes eran esas personas que estaban dispersas por todo el mundo, pidió ayuda al consorcio, y el consorcio decidió que medios locales eran los que tenían que, digamos, tratar de contar las historias de los personajes locales. Porque cualquiera se preguntaría si es información simplemente, pues generalmente en una página de internet que estén ahí los 106.000 nombres y cualquiera puede entrar y ver el nombre de la persona, el monto que tenía en ese momento en la cuenta y tener acceso a la información. Porque eso no es una opción. Porque eso no es trabajo periodístico. O sea, eso sería simplemente poner a disposición la filtración, y para eso no necesitan un periodista. Básicamente lo que pretendían de los periodistas es que contextualizaran esa información e hiciera pública la información que resultara relevante. Y la información relevante es la que se puede comprobar, o de la que hay indicios sólidos, o de que la persona que tiene esa cuenta está cometiendo una ilegalidad, está defraudando impuestos, está evadiendo, o que el origen de los fondos es ilegítimo, o hay otro tipo de razones. Por ejemplo, el nombre de Fernando Alonso en España salió a la palestra, y él decía, bueno, yo era residente fiscal en Suiza en esa época y no hay nada ilegal. Pero Alonso retiró, esta es la razón por la que lo publicaron, Alonso retiró el dinero de España para dejar de pagar impuestos en España justo cuando España estaba entrando en la crisis y más lo necesitaba. Y Alonso es un adalid o un estandarte de la nacionalidad española, por lo tanto había cierto roce entre la imagen nacional de Alonso y su actuación, por eso se publicó allí. Vamos a ir regresando un poco al por qué algunos nombres sí salieron rápidamente y por qué otros no, y qué están haciendo con la información local ustedes. Pero voy con Víctor ahora. Veamos un poco, Víctor, la parte institucional. ¿Qué implica que un banco, y vamos a hacer la salvedad esta también de los tiempos, estas son cuentas más o menos que estuvieron abiertas o tuvieron algún tipo de movimiento en este banco entre 1976, cuando no era necesariamente HSBC, era el banco anterior suizo que ellos adquirieron, y el 2007, cuando sí ya era un banco bajo control de HSBC. De ese periodo es más o menos la información que está en estos bancos, en esta base de datos.
¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene? HSBC no es un banco que tenga licencia para operar en Guatemala comercialmente. ¿Tuvo en algún momento alguna representación acá? Bienvenido, Víctor. Muchas gracias, Quique. No, que yo recuerde, no, pero el uso de la banca internacional no está restringido a nadie, ¿no? Normalmente, bueno, para empezar, yo creería que esto es una especie de accidente, ¿no? El de la fuga de información, porque los bancos están obligados a proporcionar información a organismos que se lo requieran, ya sea a través de convenios o por mandato de juez o como consecuencia, digamos, de algún juicio internacional. Este no es el caso, ¿no? Y es que más bien, digamos, es, creo yo, parte de los riesgos que existen de que empleados de confianza u operativos tengan acceso a la información y puedan adquirirla, más bien guardarla, extraerla y, bueno, hacer como lo que pasó ahora, compartirla y publicarla. Claro, no en forma individual, sino que, digamos, en esta forma en que lo han hecho por países, no tiene, digamos, ninguna implicación por lo que se ha hablado de que tendríamos que, en primer lugar, conocer quiénes son los que están ahí, ¿no? Se ha hablado, ¿verdad?, de requerimientos de información por parte de Guatemala, pero en este caso, por ejemplo, la IBE tiene convenios, ¿verdad?, con otros sus entes pares, organismos pares, y esa información está sujeta a ciertas condiciones, ¿verdad? En primer lugar, tienen que mandar los nombres, ¿no? O sea, tú no puedes mandar a decir, mándenme la lista que tengan y ya. No, el convenio no está redactado en esos términos, ¿verdad?, sino que uno manda a preguntar por casos específicos. Yo puedo mandar a decir, quiero que me informen si Víctor Mancilla tiene cuenta en su banco. Exactamente, ¿verdad? Pero no le puedo mandar a decir, miren, mándame la lista de los guatemaltecos que están allá. Mira, los convenios no están en esos términos, porque no tendrían sentido, ¿no? O sea, están abiertos precisamente para investigar cuando hay, digamos, alguna causa en algún país y existe ese convenio de intercambio de información. Es más, la mayoría de convenios está establecido de que no puede ser utilizada, ¿verdad?, para algún tipo de demanda penal, ¿verdad? O sea, la tiene que usar, ¿verdad?, bajo ciertos términos. Así es que este es el manejo, ¿verdad?, que se tiene que hacer de la información. Cuando vemos o escuchamos esto, Quique, entonces viene parte de la duda y dice, bueno, ¿por qué no puede venir Plaza Pública, ya que obtuvo la información, simplemente entregársela al Ministerio Público o a la IBE, como un aporte cívico de Plaza Pública hacia esas instituciones? ¿Qué le restringe a Plaza Pública en un momento dado poder hacer eso si lo quisiera hacer? Muchas cosas. La primera es que nuestro aporte cívico es hacer periodismo. La segunda es que nosotros no somos dueños de la información. Quedó muy claro de parte de Le Monde y del consorcio que nosotros éramos usuarios, teníamos acceso a ella, pero jamás era nuestra. Por lo tanto, la información depositada en nosotros en garantía de confidencialidad no podía ser entregada ni mostrada siquiera a nadie más. Además, nosotros creemos que sí hay cauces por los que la Superintendencia de Bancos, por medio de la IBE y el Ministerio Público pueden acceder a esa información. En primer lugar, el Ministerio Público pidiéndosela al gobierno francés o al gobierno español o a varios gobiernos. Pidiéndole la base de datos en general, no, sí, como dice Víctor, pidiendo específicamente quiero la información de Víctor Mancilla, sino diciendo quiero que me provean la información de HSBC Suiza entregada a ustedes para que la podamos compartir. Exactamente. Y en segundo lugar, la Superintendencia de Bancos, hasta donde yo entiendo y según nos explicaba el superintendente actual, no tiene ningún convenio con Suiza, pero se da la circunstancia de que Suiza es un paraíso fiscal abierto, creo que le llaman, y está en la mejor disposición de entregar siempre esa información. No en vano, el Ministerio Público ya le ha hecho una solicitud formal a la Superintendencia de Bancos, no solo para que pida la información de estas cuentas, es mucho más amplia, yo diría que casi absurdamente amplia. Lo que le ha pedido es la información de todas las transferencias de Guatemala hacia el extranjero y del extranjero hacia Guatemala desde el año 1998, si no recuerdo mal.
cómo van a procesar esa cantidad de información y por qué están pidiendo tanta, lo ignoro, pero es a raíz de las publicaciones que se han hecho sobre SwissLeaks. Víctor, cuando escuchamos todo esto, ¿tiene que haber algún tipo de indicio para que una autoridad pida información de alguien en particular? O sea, no es simplemente, se me ocurre que quiero saber si Kiko tiene una cuenta, sino que tiene que haber algún indicio de alguna, ya sea alguna comisión de un delito, o de alguna duda razonable del patrimonio que tiene la persona, o porque es una persona políticamente expuesta, o algún indicio tiene que haber para poder pedir información, o se puede pedir información simplemente por curiosidad, digámosle así. Mira, para el intercambio de información con entes internacionales con los que se tiene suscrito el convenio, no te tienen que demostrar que hay un indicio, ¿verdad? Solo en la solicitud se establece que necesitas qué tipo de información, porque tienes sospechas de qué cosas, ¿no? Pero para efectos internos, hay un artículo de guardar confidencialidad, que es el 63 de la Ley de Bancos, Grupos Financieros, en donde nadie puede revelar información, salvo con orden de juez competente, ¿no? Salvo la información que se utiliza en forma gremial, ¿verdad? Para conocer antecedentes crediticios, por ejemplo, o de otro tipo, entre la industria bancaria por parte de la Superintendencia de Bancos, el Banco de Guatemala. Si es calificado como A o B o C para créditos. Exactamente. Y para efectos, digamos, de alguna investigación, entonces tiene que haber un caso y una orden de juez, ¿verdad?, que manda a requerir la información, y ahí sí te obliga la ley. En el caso del Ministerio Público también con los mismos fines, ¿no? Puede pedir información precisa, no solo a los bancos, a todas las personas, a cualquier persona particular. Así lo establece la ley, sobre todo la extinción de dominio y toda esta parte. Pero no, digamos, no te pueden pedir información acerca de, miren, mándenme información sobre los industriales o sobre los agricultores o sobre de estas cuentas. Tiene que ser información precisa. Bueno, en este caso la información precisa es, mándeme todas las transacciones que hubo entre acá y Suiza en este periodo de tiempo de cualquier guatemalteco. Así es. Eso hace una cantidad impresionante de información. Así es. Especialmente por el periodo de tiempo que están pidiendo. Exactamente. Y a esa información tiene acceso fácilmente la superintendencia, porque la superintendencia no guarda esa información, la tiene cada banco en particular. Sí, digamos, en efecto, además la superintendencia no es dueña de la información, o sea, son los bancos los que tienen en sus bases de datos esa información. La información se le pide, digamos, a los bancos, ¿no?, porque ellos son los que tienen el historial. La superintendencia de bancos tiene una central de riesgos en donde le envía información crediticia, no de depósitos, ¿verdad? O sea, detallada como si se está en la base de datos de créditos, por ejemplo. Entonces, y aunque la tenga, pues solo tiene saldos a determinada fecha, que son actualizaciones que se hacen cada mes. Esta información que pide el Ministerio Público, la superintendencia tendrá que voltearse con cada banco y pedirle que le mande esa información que está pidiendo el Ministerio Público. Sí, normalmente así se hace. O sea, cuando las autoridades piden la información a la superintendencia de bancos, la superintendencia normalmente a través de la IBE manda a circular para pedir toda la información que está siendo requerida. Hay riesgos incluso para los bancos. En este momento hay incluso un par de personas que trabajan en bancos que han tenido denuncias de parte de empresas porque se estima, según estas empresas, que se excedieron en el tipo de información que le mandaron al Ministerio Público en una requisición. Son cosas de forma, no de fondo, pero se pone en riesgo el empleado de un banco si manda o si entrega más información de la que está legalmente obligado. Diría que sí. Sí, porque la información que se tiene que rendir es la que le están requiriendo. Porque la información es del cuentaviente, realmente ni siquiera del banco. Así es. Y entonces ese es el concepto del sector bancario. El banco no puede divulgar información a menos que sea solicitada específicamente por orden de juez. Así es. Ni siquiera si es solicitada por el Ministerio Público como parte de una investigación. Requiere una orden de juez. Sí, el Ministerio Público sí manda a requerir información y tiene facultades, ¿no?, para requerir información, igual que un juez. Y el banco tiene que devolver exactamente el tipo de información que le pidieron.
voy a ampliar. Exactamente. Si mandaron a pedir la información del 98 al 2000 a la actualidad y mandan la información del 90 al 98, esa información adicional que hubieran enviado del 90 al 98 podría ser un delito cometido por el banco o el empleado bancario que lo hubiera entregado más allá de lo que le pidieron. Podría ser. Lo pregunto porque son cosas por supuesto. son cosas muy delicadas de las que estamos hablando para funcionarios y personas. Por eso hay funcionarios en los bancos que evalúan los riesgos de qué información se provee y cuál no. Tengo que ir al corte, pero vamos a hablar un poco acerca justamente de por qué se está dando información corta o información sin todos los detalles a una parte de plaza pública, cómo se ve dando la información y qué información tienen, porque es parte de las dudas que hay, porque hay mucha información que ha circulado en redes sociales donde asegura tener los nombres de personas, candidatos en este momento presidenciales, que tienen cuentas en ese listado. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, porque también hay que tener cuidado con la desinformación que hay allí. Estamos acá en Este Oeste, volvemos en un momento. ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras, estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente, bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1 si llama ahora mismo. ¡Llame ya! Libertad, vivimos con libertad en Canal Antigua. Acá en este espacio confluyen todas las voces que representan a esta sociedad. Los periodistas de Canal Antigua disfrutamos trabajar en libertad y sin censura. En Canal Antigua, nuestro único límite es el respeto a la dignidad de las personas. Trabajo en Canal Antigua desde 2010 y nunca he tenido restricciones ni condiciones para ejercer libremente el periodismo. Desde la presentación de noticias y las entrevistas hasta los programas de opinión, jamás me han impuesto ni vedado preguntas, enfoques ni comentarios. Un entorno libre de censura nos permite el ejercicio de un periodismo sin ataduras. Analizar, opinar y entrevistar con total libertad es importante para formar ciudadanía y formar opinión libremente. Por eso estamos acá en Canal Antigua para hablar de cualquier tema con cualquier invitado de cualquier ideología. Yo defiendo la libertad de expresión de pensamiento. Yo estoy de acuerdo con que haya libertad para pensar. ¿Y usted? La libertad de expresión es la forma en que transmitimos a los demás lo que somos, lo que pensamos, lo que anhelamos para nosotros y los demás. La libertad de expresión es mucho más que aquella Convención de los Derechos Humanos de 1948 o lo que dice la Constitución Política de una república. Es el respeto a lo que tú piensas y que tú respetes lo que yo opino. La libertad de expresión es una manifestación del derecho a la libertad individual. Ser libre significa no estar sujeto al arbitrio de otro, para poder hacer uso de nuestra propia iniciativa y buscar nuestra felicidad. Porque lo que ocurre en aquellos países donde no se respeta este derecho es que hay personas, hay periodistas y hay formadores de opinión que pagan con su vida, con su libertad o con su integridad física su derecho a expresarse libremente. Por eso es que la libertad de expresión del pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de pensar son tan importantes. No podríamos ni siquiera hablar. No podríamos ni siquiera conocer qué es lo que piensan los demás. Recuerde que para trabajar en libertad, para producir, para hacer, para pensar en libertad, tenemos esta garantía. Por eso es que hay que defenderla. Estamos dispuestos a defender esa libertad de expresión frente a cualquiera que pretenda limitarla. En Canal Antigua apostamos y defendemos la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión, sencillamente, no hay libertad.
Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en Este Oeste conversando acerca de este tema de los Swiss Leaks o las filtraciones suizas, sigue la traducción literal al español, me acompañan Quique Naveda de Plaza Pública y Víctor Mancía, ex superintendente de bancos. Quique, ¿ha habido alguna filtración? ¿Hay información en los medios o en las redes sociales principalmente que ha circulado? Uno con la etiqueta o con el hashtag SwissLeaks y dos hasta con el nombre de Plaza Pública, donde divulga información, nombres, hasta montos de dinero que están en las cuentas de personas, desde Rigoberta Menchú, que la mencionan con nombre y apellido en un artículo muy particular, habla de millones de dólares en su cuenta, hasta candidatos presidenciales. ¿Qué desinformación que ha circulado es cierta y qué no es cierto? Desinformación que ha circulado cierta no hay. Ninguna. A ver, ninguno de los nombres que ha salido es cierto. O por lo menos, para precisar un poco más, ninguno de esos nombres forma parte de la muestra de cuentas que nosotros tenemos, que es una muestra bastante amplia, pero no es el universo completo de la gente que tenía cuentas en SwissLeaks. Nosotros podemos saber la información que nos ha llegado y es muy propio de un periodo de pre-campaña electoral que comiencen a salir nombres tendenciosos, maliciosamente para perjudicar a los oponentes o a gente que se mueve en ese entorno, pero no hay ningún político de primer orden y no me atrevo a decir no hay ningún político porque no conocemos a todos, claro, pero no hay ningún político de primer orden candidato que esté en esas cuentas. Y además con ese nombre en particular, porque en el momento ustedes lo que están revisando es justamente esa base de datos, y habrá cuentas que están o cifradas o cuentas que están a nombre de empresas o de nombres X que todavía no han terminado de investigar ustedes a profundidad de quién son, pero tengo que tener claro que estas son cuentas que tuvieron saldos o movimientos hasta el 2006-2007. Sí, son dos puntos importantes. Las más nuevas son de 2007 y después hay tres tipos de contenidos a los que nosotros tuvimos acceso. A unos primeros que vienen los montos con nombres, otro paquete, si no recuerdo mal, tenía nombres pero no había montos, y un tercer paquete de información con nombres cifrados. A esos nombres todavía obviamente no hemos tenido acceso, pero hay... ¿Esas son las más viejas? ¿Vienen cifradas? Un poco de todo. No, y de hecho las prácticas del HSBC empeoraron en los últimos años al punto de que hay registro de... En esos paquetes hay registros de cómo los asesores del banco les indicaban a los cuentavientes las maneras de evadir y de eludir impuestos, las más seguras, las más fiables, ¿no? Eso sí es un paquete de información que sí hemos podido escrutar. Pero hasta ahora tenemos más sospechas, por ejemplo, de los nombres cifrados que hay en El Salvador que de los que hay en Guatemala. El tema con esto, Víctor, es que la información de la que habla Quique, y vamos a profundizar un poco más en qué sí hay y qué información es la que han divulgado y por qué no se divulga simplemente la lista completa. Víctor, con esta información, si se tiene el nombre de una persona vinculada a una cuenta bancaria en particular, ¿es ilegal para alguien tener cuentas en un banco como el HSBC en Suiza, por ejemplo? No, precisamente... La ley de libre negociación de divisas establece que cualquiera puede comprar, vender, poseer, transferir, es decir, hay absoluta libertad para manejar sus cuentas, ya sea en quetzales o en dólares. O en euros o en ninguna limitante tener cuentas en ninguna parte del mundo. La ley da margen para poder abrir cuentas de cualquier tipo, en cualquier moneda, en cualquier país. No hay ninguna prohibición. Ahora, podrían ser ya sea políticos o empresarios o líderes sociales de cualquier tipo que hubieran escondido dinero mal habido, digamos, en ese tipo de cuentas simplemente para poder esconder, para pagar impuestos o para esconder una fuente ilegal del dinero, y que esa sea una forma de resguardarse de la persecución penal en Guatemala. Pues acordémonos que Suiza realmente era el icono, ¿no?, de la confidencialidad. O sea, se decía ahí en Suiza, ahí no se divulga ningún secreto. O sea, todo el mundo prefería tener dinero en Suiza porque estaba seguro de que no iba a tener problemas de infidencia, ¿no?, con los recursos. Hay muchos paraísos fiscales, no solo es Suiza, incluso hay
países que son paraísos fiscales que aparecen en la lista. O sea, es el paraíso de los paraísos, digamos. Entonces, ahí como que iba a parar, digamos, todo lo que quería ser más seguro. Y esa es una lista del HSBC, pero ese no es el único banco suizo, ¿no? Es lo que te decía yo, o sea, digamos, esta lista se conoce porque Falciani, que es este ex empleado del banco, sustrae la información y es el que la comparte con gobiernos, y posteriormente a alguien de uno de estos gobiernos, aparentemente se dice de Francia, le traslada la información al Le Monde. Pero así como HSBC hay infinidad de bancos, y no voy a decir ninguno que tenga sede aquí para no caer en el, ¿cómo se llama?, el delito de pánico financiero, pero cualquiera puede tener en cualquier banco, en cualquier parte del mundo, y no necesariamente eso es ilegal, pero además no necesariamente es sujeto a investigación solo por el hecho de tenerla. ¿Qué indicios deben haber para que alguien pueda ser investigado si tiene recursos guardados en algún otro lugar? Sí, es muy difícil. El primer indicio es ver si hay movimientos aquí que se justifiquen o no, ¿verdad? Porque no hay jurisdicción para investigar fuera. Por eso piden la lista de transferencias del Ministerio Público, por ejemplo. Exactamente, o sea, normalmente a esas jurisdicciones no llega dinero en efectivo, llega transferencias o en lo sumo documentos, que también es muy poco. Entonces, lo que llega ahí ya fue pasado por otros bancos, ¿no?, por otras jurisdicciones. Ya sea Guatemala o algún intermediario de Panamá. De hecho, muy a menudo otros paraísos fiscales. En Panamá, por ejemplo, es el caso con Acepone. Las Caimán también. Correcto. Por ejemplo, a estos paraísos fiscales tampoco te aceptan dinero en efectivo. Llegan transferencias, llegan documentos, ¿no?, porque son prácticamente entidades de papel. Ahí no hay infraestructura, no hay nada. Entonces, lo que llega ahí normalmente ya se filtró por algún banco de otro paraíso fiscal, ¿verdad? Para no mencionar nombres, pues por aquí cerca hay varios, ¿no? ¿En Belice? Sí, pues hay cuentas offshore, digamos, en Belice, en Panamá, en Islas Caimán, en Bahamas, en fin. Entonces, esos pueden ser los canales, pero digamos, lo que debería de derivar alguna investigación es si de aquí hay algún origen, ¿verdad?, en donde se le pueda seguir la línea a algo, no al revés, ¿no? Porque, digamos... Follow the money, dicen los gringos, o sea, partir desde acá y seguir el dinero a ver en qué dirección. Exacto, el dinero siempre deja huella. Entonces, hablando de que el dinero siempre deja huella, aquí que parte de información que ustedes tienen son algunos pequeños rastros de dinero que llegó a esas cuentas, pero llegó por empresas que están asentadas o radicadas en Islas Gran Caimán o en Panamá o en Belice o en otros lugares, y que sus cuentas finales estaban en estas cuentas del HSBC. Técnicamente hay un rastro de dinero, de dónde venía y cómo llegó ahí. ¿Qué es lo que ustedes han logrado investigar? Ustedes hicieron 2 publicaciones esta semana ya de Plaza Pública, si mal no recuerdo, una donde divulgan un par de diálogos con algunos potenciales cuentavientes sin divulgar nombres. Hablemos un poco de eso, por qué de esta forma y qué información es la que ustedes divulgaron. Bueno, ¿por qué de esta forma? Me imagino que te refieres a por qué... Porque sin los nombres. Es la gran pregunta. Si no hemos hablado de los nombres. No sacamos la lista. Por la misma razón que no la saca ni siquiera Wikileaks. O sea, Wikileaks, que es el mayor, o era hasta hace poco el mayor filtrador de información del mundo, por una cuestión de responsabilidad, no saca los nombres sin antes hacer una investigación y un peinado serio. ¿Por qué? Porque estar en unos documentos no significa haber cometido un acto impuro, por así decirlo, un acto ilícito, haber lavado dinero, haber defraudado. Significa simplemente que uno está ahí y al ver su nombre publicado en un entorno en el que se está hablando de transacciones fraudulentas, ilícitas, uno ve inmediatamente manchado su nombre de manera injusta. Por lo tanto, hay que hacer un trabajo muy exhaustivo previo antes de hacer esas publicaciones. Que fue el reclamo de Fernando Alonso en su momento, que dijo: el que mi nombre esté allí no implica que yo hice algo ilegal con que mi dinero estuviera en esas cuentas en Suiza. Ahí se contextualizó de otra manera, y el consorcio en todas sus publicaciones dice: aparecer en estas listas no significa necesariamente haber cometido un acto ilícito, y ellos lo van documentando. Nosotros, hasta el momento, por la opacidad del propio sistema guatemalteco y centroamericano, no hemos tenido acceso a tanta información como han tenido en España, en Gran Bretaña, en Estados Unidos mismo.
Por eso no hemos llegado al punto en el que estemos dispuestos, ni nosotros, ni ICIJ, ni Le Monde, a publicar esos nombres. Las primeras publicaciones iban destinadas, en primer lugar, a hacerlo público y a poner cierta presión en las instituciones nacionales para que actuaran como vemos que están actuando. Empiezan ya a moverse, a pedir, a reaccionar. Dijeron, está esta información aquí, qué interesante, ¿no? Veamos qué se puede conseguir. Nosotros vamos a seguir por nuestra cuenta. El proceso en sí que ustedes siguieron ahora fue encontrar un nombre identificable, con un monto importante de dinero que había pasado por cuentas aparentemente bajo su cargo, y lo buscan a esa persona. Sí, a esa persona o a esas empresas. Ahí, si no recuerdo mal, eran 2 empresas, una está en Panamá y otra está en las Islas Caimán, lo cual pues da indicios también a pensar indicios nada más, que puede haber algo, pero fundamentalmente con quienes hemos hablado es con varias personas. Por ejemplo, hay miembros de una familia, 3 miembros, que se han dedicado durante toda su vida a lo financiero y a lo inmobiliario. Uno de ellos es directivo de un banco del sistema y los otros han estado, bueno, en general en 58 instituciones a lo largo de su vida, y ellos tienen un monto, tenían en aquel momento un monto en Suiza. Nosotros les preguntamos, su respuesta fue: no sabemos nada, nosotros no tenemos esa información, no tenemos esa cuenta. Puede ser cierto, puede ser falso. Dada la opacidad del propio sistema, hay casos, por ejemplo, en los que gente ajena a la que propietaria en papel de las cuentas, las ha administrado y les ha sacado dinero y los ha puesto en una cuenta y ellos no estaban interesados. Hay una persona que se enteró en el mismo momento en que le llamaron a decirle: mire, usted tiene una cuenta aquí. No era una cuenta de él. Algunos son mandatarios, el dinero no es de ellos, otros solo son propietarios de una parte. Con varias personas hemos hablado. Había ahí también alguien que ha trabajado en bancos por todo el mundo, guatemalteco, pero que ha trabajado toda su vida en bancos internacionales, y nos decía exactamente eso. Es posible que yo sea mandatario de alguna de esas cuentas, pero no es dinero mío. Llegar un poco más allá de eso exige un trabajo de engranaje internacional que es muy complicado hoy en día, y mucho más para los periodistas. Quizá para las instituciones nacionales eso sea más sencillo. Víctor, porque escuchando lo que dice Quique, hay personas que pudieran haber estado administrando o manejando dinero porque eran money managers o porque eran investment managers, cualquier cosa de ese tipo, y terminan teniendo control sobre algún tipo de dinero. Siempre se habla del beneficiario final, que es diferente al administrador del que estamos hablando. En las políticas estas de conocer a tu cliente, parte de lo que le exigen a los bancos es entender y comprender si está a nombre de una empresa el dinero, quién es el beneficiario final, o sea, quién es el que recibe al final algún dividendo, algún efectivo derivado de estas cuentas. Eso es parte de la responsabilidad del banco, de conocer a sus clientes. Así es. Y en estos casos, aparentemente, eso es lo que no necesariamente divulgan esta información de lo que dejó de hacer HSBC. Hay algunos digamos, límites o estándares, ¿no? O sea, cuando las cuentas pertenecen a una corporación, ya la normativa va con el alcance de conocer a los socios que tengan por lo menos el 5%, ¿no? De propiedad de las instituciones. O cuando a través de la proporción que tienen el control. Entonces ya tienen obligación de conocer, digamos, a estos que son los dueños, personas individuales de las instituciones que forman. El proceso de poder identificar si alguna de las personas que está en la lista que tiene plaza pública tiene dinero y que debiese ser investigado más profundamente, es el seguimiento que el Ministerio Público está pidiendo para poder conocer quiénes pueden haber tenido esas transferencias. Pueden ellos pedir directamente, por ejemplo, al Ministerio Público de Francia o de Suiza la base de datos completa. ¿Tendría la capacidad o la posibilidad legal de pedir esa base de datos tal cual el Ministerio Público? No creo que tenga la capacidad legal porque hay una limitación constitucional, ¿no?, para compartir información. Entonces, en primer lugar, creo que formalmente no se han suscrito convenios de intercambio de información de este tipo con ninguna jurisdicción de ninguna parte del mundo.
tiene que, digamos, es parte de lo que se estaba tratando de corregir o de ver cómo se fortalece a través de lo pedido por OCDE, ¿no? Mira que nos tenía en una lista gris precisamente porque Guatemala no tiene contemplados este intercambio de información de tipo fiscal, por ejemplo, para tener acceso a las jurisdicciones de a los fiscales de estas otras jurisdicciones o digamos a las cortes de estas jurisdicciones y poder, porque el intercambio es mutuo, ¿no? O sea, no es solo una vía, ¿verdad? Entonces, los convenios trata de eso, de contratar el intercambio de esta información, ¿verdad?, entre partes. Guatemala no creo que haya suscrito porque no tiene la base legal para hacerlo. Entonces lo que pueden hacer es una petición de oficio, pero la respuesta amistosa. La respuesta va a ser muy difícil de obtener información. Tengo que ir al corte, vamos a regresar un poco, partiendo de que no hay una bomba aparentemente, por lo menos en este momento, dentro de la información, como se estaba especulando por algunos, sí nos deja entrever que hay formas de que se está manejando el dinero, triangulando dinero desde hace muchos años para acá, de guatemaltecos o empresas guatemaltecas operando en este tipo de banca. Vamos a hablar mucho acerca de eso y la importancia de lo que se ha pedido desde hace mucho tiempo de parte de la superintendencia, el levantamiento del secretario bancario, por ejemplo, y cosas por el estilo. Vamos a ver qué importancia tiene esto. Estamos acá en este oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste. Lea esta semana en Contrapoder. Destinos impresionantes en Centroamérica. Vacaciones de verano a su alcance. Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala. Después del título Una mala racha. Egresados de la USAC, sin empleo o mal pagados. La realidad de profesionales de 9 carreras. Las cuentas en Suiza. Inversión o evasión. Guatemala aún no enfoca el tema de cuentas en Banco Suiza bajo sospecha de evasión fiscal. Alfonso Portillo en caricatura. Las viñetas de Gloria, el ocaso y el purgatorio del expresidente tras su tercer regreso a Guatemala. Café, buena o mala bebida. El consultorio médico le cuenta los beneficios para su salud. Esta semana en Contrapoder, enfoque, criterio, análisis. Búsquela en tiendas de prestigio o suscríbase al 2222-8722. Descargue la versión electrónica en Google Play o en el App Store. Si quieres estar todo el tiempo bien informado, hay una app para eso. Si quieres ver Canal Antigua en línea sin prender el televisor ni moverte, hay una app para eso. Si quieres volver a ver una noticia, hay una app para ello. Si quieres conocer más acerca de los conductores de Canal Antigua, si quieres compartir con nosotros lo que está pasando en tu ciudad, en las calles de tu pueblo, hay una app para ello. Es el nuevo app de Canal Antigua. Somos los primeros que te ofrecemos la posibilidad de tener Canal Antigua siempre a mano. Si quieres informarte, divertirte, disfrutar de contenido exclusivo y promociones especiales, hay una app esperándote. Canal Antigua, como siempre, mira sin límites. Estamos presentando Este Oeste. Estamos aquí en Este Oeste conversando acerca de este tema de SwissLeaks. Ya hablábamos en el segmento anterior. No hay una bomba mediática, política, porque se especuló, se manejó, incluso utilizando imagen de plaza pública y utilizando el hashtag de SwissLeaks, de que habían candidatos presidenciales actuales, que estaba la doctora Menchú en la lista, y que tenían dinero, cantidades extraordinarias de dinero en estas cuentas, y por lo menos hasta ahora, lo que se ha investigado hasta ahora por parte de plaza pública, esa información no es cierta. No se puede decir tajantemente que no haya ningún político actual o anterior que no esté en esa lista en algún momento dado, porque no se ha logrado investigar el 100% de las cuentas, ¿correcto? Ahora, basado en eso, lo que sí podemos entender de este modelo, y tú lo decías ya hace un momento, Víctor, no solo HSBC, sino que muchos bancos locales e internacionales usan ese tipo de mecanismos para resguardar, vamos a poner la palabra esa en vez de esconder dinero. Puede ser porque fue dinero obtenido ilegalmente,
porque fue dinero que lo que ahora ya está vigente, que es el transfer pricing o transferiendo de precios, donde se venden productos a un broker intermedio, el broker lo vende mucho más alto, se paga impuestos sobre la renta bajo acá, sobre las utilidades locales, y el excedente se queda en una cuenta internacional, en una de estas cuentas de las que estamos hablando. Eso ahora ya es ilegal en Guatemala, antes no lo era. ¿Dónde están esos límites, Víctor? O sea, ¿qué cosas de las que con la ley de extinción de dominio, con esta nueva ley de transfer pricing, con el tema de incluso lavado de dinero y activos, qué cosas se vuelven más peligrosas que puede estar sucediendo a través de ese tipo de cuentas de las que antes no eran ni siquiera ilegales? En 76, 77, que son las buenas cuentas que aparecen en el listado, muchas de esas cosas no eran ni siquiera ilegales. Mira, el último reporte de Global Financial Integrity pues habla de unos 12 mil millones de flujos ilegales de Guatemala, ¿no? ¿Eso en qué periodo de tiempo? De 2003 a 2012. O sea, en 10 años. 10 años. Y dólares. Dólares. 12 ya, mil millones de desde que dólares. está vigente la ley de extinción de dominio, perdón, la ley de lavado de dinero. Sí. Coincide más o menos con la fecha que ya está vigente. Correcto. Y tiene que haber pasado, porque están esas cifras, por bancos del sistema. Entonces aquí, digamos, pero esto es solo una información de comercio exterior, cuadran con la balanza de pagos, ¿no? y la facturación de las aduanas y todo. No incluye otro tipo de actividades ilegales, ¿no? Esto es solo, digamos, digamos, son 11.726 millones, una cosa así, de dólares. El 88% de eso es de facturación ilegal. Lo que hoy sería transfer pricing. Exactamente. Que en su momento no lo era. De ese, digamos, 88%, el 85% es sobrefacturación de importaciones. ¿Sí? Y el 15% restante es subfacturación de exportaciones. O sea, esto, expliquemos un poco qué significa esto. Cuando se sobrefactura la importación, es que puede ser que además sea un producto que tenga DAI, o sea, arancel cero. Entonces no generó necesariamente ningún pago de impuestos al entrar, más que el IVA de importación, pero al entrar entró ya más caro, y entonces la utilidad que genera la empresa aquí localmente cuando vende ese producto es menor, porque el precio o el costo de importación fue más alto. Y cuando se subfactura la exportación es porque si se vendió, voy a decir, un producto X, para que no digamos piedras, vendimos piedra, para que no metamos en líos que no queremos ahorita, porque no tenemos información concreta. Vendimos piedras al exterior y las vendimos a 10, pero se las vendimos a una empresa que era nuestra también, en Gran Caimán. Y ella después la vende en 30. Y esa ganancia de 20 queda en una isla donde no hay impuestos sobre la renta. Pero los 10 que se pagaron acá generan un poquito de impuestos sobre la renta para Guatemala. Ese es el tipo de cosas que implican esos 11.726 millones de dólares de los que hablas, por lo menos el 85% del 88% de ese dinero. Solo para que vean que me recordé las cifras que dijo Víctor hace un momento. Es un montón de dinero. Estamos hablando de 10.000 millones de dólares más o menos que caen en esa categoría de personas que con intención de defraudar al fisco guatemalteco o subfacturan importaciones, o subfacturan exportaciones o sobrefacturan importaciones. Sí, me da la impresión de que hay mucho movimiento relacionado con transnacionales, ¿no? En donde transfieren beneficios para posicionar con una buena fotografía la matriz que cotiza en bolsa, y al revés, ¿no? Cuando vienen para acá igual, o sea, sobrefacturan precisamente para que se quede el beneficio en otro lado. Entonces, el país sale perjudicado, ¿verdad?, por el tema impositivo. Claro, pero los propósitos quizás sean otros, ¿no? Quique, aquí te lo pregunto ahora en esta otra línea investigativa de Plaza Pública en ese sentido. Tal vez el listado per se del que estamos hablando no te va a generar, digamos, mucha careta. No sé, en Salvador sí decías tú, están todavía investigando hasta dónde pueda llegar esta relación de algún personaje público interesante que sea alguno de los cuentavientes. Pero aquí te abre otro acuerdo, o sea, hay una serie de otras cosas que surgen al tener acceso a esta información de cómo se mueve el dinero. ¿Permite eso hacer otro tipo de investigaciones con respecto a este tema? Pues da luces, y a mí me dejan anonadado la cifra, es superior al presupuesto de la nación de cada año, casi el 150%, no sé si no me equivoco.
Sí, de hecho, yo desde luego no devalúo, no le resto importancia a conocer los nombres, si es que hay que darlos a conocer, y la lista puede llegar a ser interesante, pero me parece que lo más interesante de la información es la parte sistémica y la parte de cómo funcionaba el banco, ¿no? Nos abre puertas a entender cómo este banco en concreto, pero que puede ser ilustrativo de lo que hicieron muchos otros, estaba no solo anuente, sino deseoso a ayudarles, y yo no voy a decir a resguardar, sino voy a decir a ocultar a sus clientes la información necesaria para sus países. Y eso es, a mi juicio, interesantísimo. Y digo, no solo estaba anuente, ofrecía, esas eran parte de sus servicios, eran parte del atractivo del banco, y una de las razones por la que los cuentavientes adinerados iban con ello. ¿Qué motivo tiene un directivo de banco guatemalteco para mandar su dinero a Suiza? No lo sé. ¿Qué motivo tenía Botín, el expresidente ya difunto del Banco Santander, uno de los más grandes de Europa, para tener 2.000 millones de euros triangulados a través de empresas fantasmas en paraísos fiscales en el banco actual del HSBC? Exactamente, en el HSBC, pero oculta a través de este tipo de triangulaciones, ¿no? Entonces nos permite, con mucho retraso, porque son 8 años y 8 años en un mundo que corre tan rápido, ya ha habido una crisis financiera en medio, nos permite conocer cuáles han sido las prácticas y, pues, sin no blindarnos, porque ante esas en buena medida ya está, entender cómo funcionan estas cosas. Sí. Porque hay una serie de delitos que potencialmente se pueden haber cometido, Víctor, que ya prescribieron. Así es. Algunos de ellos, por ejemplo, el tema de si había algún delito fiscal, alguna defraudación fiscal per se, ya prescribieron, porque son más ya de 4 años, pero en ese caso son 8, pero 4 años es el periodo por el cual, si alguno de esos fondos hubiera estado vinculado a algún tipo de delito de defraudación tributaria, habría prescrito a todos modos la posibilidad de perseguirlos. Sí, mira, yo creo que aquí hay un fenómeno económico. En los países donde hay más restricciones, la carga es más pesada, es donde hay más flujos, ¿no?, hacia estos paraísos fiscales. El de Guatemala, pues, es relativamente pequeño en relación con el líder es China, ¿no? Con billones de dólares, ¿no? Igual India, está Rusia, Tailandia, estos países del sudeste asiático, está Brasil, México está en tercer lugar. Y ahí sí han salido personajes públicos importantes en la lista. Brasil todavía no, porque no ha salido ningún nombre. Pero Guatemala está en el puesto 130, incluso muy por debajo de El Salvador. Sí, o sea, es relativamente poco en relación con lo que muestran los demás. Pero ahí puede estar, digamos, conviviendo, pues, delito de defraudación tributaria, y además todos estos ilícitos estos delitos de tráfico de personas, de narcotráfico, puede haber cualquier cosa, claro. Pero eso es especulación, ¿no? Porque no hay información, y menos de estas operaciones ilegales. De eso no hay una información fidedigna. Comentario al final. Se da un hecho peculiar. Si no recuerdo mal, la cifra de dinero guatemalteco allí eran alrededor de 31 o 32 millones de dólares, muy por debajo de otras. Y el número de guatemaltecos o de personas asociadas a Guatemala era en torno a las 60. Eso no significa que sean personas guatemaltecas, muchas de ellas no lo son. Personas con pasaporte guatemalteco había 24. Las otras son gente que se ha nacionalizado, gente que era guatemalteco y se nacionalizó de otro lugar, pero también hay cuestiones muy curiosas, como gente que no tenía nada que ver con Guatemala. Que aparece en el listado de Guatemala. Sí, había miembros mencionábamos a Botín antes, alguien del Banco Santander, con una cuenta asociada a Guatemala porque él dijo que era, y el banco se lo aceptó sin tener que hacer ninguna demostración. ¿Qué significa eso? ¿Por qué lo hicieron? No lo sabemos, pero abre puertas a investigar. ¿Qué significa si hay algunos guatemaltecos que no aparecen en esa lista, pero en otros lugares, registrados también como panameños o qué sé yo? Pudiera ser. Les agradezco a los dos. Un poco el objetivo era también un poco aclararle un poco a la gente, porque ha salido mucha desinformación del tema, y aclarar un poco que no hay ningún personaje políticamente expuesto hasta este momento que aparezca en la lista. Y decimos hasta este momento porque la investigación
continúa. Pero la información que ha salido hasta ahora, que hay nombres que aparecen vinculados a estas cuentas, no son ciertas. No. Era un tema para poder aclararlo. Víctor, te agradezco muchísimo, Quique. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes también, el objetivo realmente también en esta parte era eso, ponerlo usted en preaviso. No crea todo lo que está en las redes sociales, en el internet o incluso en los medios impresos, porque muchas veces la información no es 100% verificada o verificable y tenemos acceso a demasiada información ahora y parte de nuestra obligación es poder discernir, poder limpiar un poquito la información que está disponible para poder incluso replicarla nosotros mismos a otras personas. Así que gracias por habernos acompañado una vez más acá en Este Oeste. Nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga.